Amigos de Sol TV, tenemos en este instante aquí al presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, quien está haciendo una visita a la ciudad de Trujillo en diversas actividades, pero está aquí en la unidad de flagrancia, que ya tiene una semana de creada de funcionamiento. Doctor Arévalo, muchísimas gracias por estos minutos. Nos estamos aquí en esta unidad de flagrancia que hace una semana se inauguró, pero nuevamente usted viene a inspeccionar cómo va, ¿no? Sí, efectivamente, me encuentro en este momento acá en la unidad de flagrancia, una visita para ver cómo está el funcionamiento y ese es el motivo de mi visita. También más temprano hemos inaugurado el 14º aniversario del módulo laboral. En esta semana ya se tienen algunos resultados, ¿verdad? Ya se tienen algunos resultados, algunas sentencias que se han dado. La unidad de flagrancia, el espíritu de esta unidad es que exista celeridad, ¿no? Que exista celeridad en las sentencias por algunos delitos, ¿verdad? Sí, efectivamente, la unidad de flagrancia debe sentenciar en un tiempo récord que no debe pasar de 3 días. Y ya se tiene algunas sentencias en esta semana. Tenemos acá un informe sobre la unidad de flagrancia, ¿no? Y ya se ha Son 12 sentencias las que... Exacto, acá tenemos el informe que ha habido 12 personas sentenciadas, pero acá lo más importante es que esto venga aumento y sobre todo la rapidez, procesos que demoran meses se han sentenciado en días, en horas realmente. ¿De qué tipo de delitos son? Bueno, de acuerdo acá, básicamente son delitos patrimoniales. Patrimoniales, ¿no? Sí, el robo, ¿no? Sí. Sí, pues, efectivamente es lo que más hay, pues, ¿no? Y lo que existe más en las calles de Trujillo, por no decir otros delitos muchísimo graves. Pero hemos escuchado muy detalladamente el informe que le han brindado, doctor Arévalo, y permítame decirle, nos quedamos un poco preocupados. Nos quedamos preocupados porque tiene una hermosa infraestructura. Ya sería la segunda unidad, pero en la que lo estamos tiene una hermosa infraestructura, pero todavía existen algunos ambientes vacíos. Y dentro de las conclusiones es que todavía no se designan los fiscales y tampoco los agentes policiales que puedan dinamizar y llevar adelante esta unidad. Efectivamente, tenemos ambientes muy cómodos, amplios, pero el Ministerio Público no se ha hecho presente. Entonces yo quisiera invocar al Ministerio Público para que se traslade los fiscales que sean necesarios acá a la unidad de flagrancia. El espacio es sumamente cómodo, tienen servicios higiénicos, tienen todos los servicios necesarios para que un fiscal pueda trabajar. Internet, todo, hay todo. Lo que pasa es, desconozco la causa, pero todavía no viene el Ministerio Público y eso sí nos preocupa, cuando ya debería estar instalado también, porque el Ministerio Público es muy importante en la lucha contra la criminalidad. Entonces, en el caso de una unidad de flagrancia, está conformada por la policía, el Ministerio Público, la defensa gratuita, el Poder Judicial, además medicina legal, ¿no? Pero preocupados porque no está funcionando ni medicina legal ni el Ministerio Público. Ahora, también se necesitan estos laboratorios de criminalística que debe tener la Policía Nacional y que también abona esta rapidez que tanto busca. Sí, nos informa la Policía Nacional que estos laboratorios, el equipamiento por los ambientes físicos también los tienen con todas las comodidades, deben estar próximamente llegando porque es un poco un trámite, un poco burocrático esto. Efectivamente, y ahí vamos justo a lo que se necesita, lo que usted llamaba la unidad de los operadores de justicia en pro de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Sí, miren, yo invocaría acá el éxito no es de una entidad, el éxito va a ser de todos y el beneficio no es para el Poder Judicial, que es en este caso el principal impulsador de esto, no, sino más bien para todos. Necesitamos que el Ministerio Público, la defensa, la policía, todos se comprometan con el trabajo de implementar la unidad de flagrancia. ¿Por qué? Porque vamos a combatir la delincuencia acá en Trujillo y el beneficio ¿para quién va a ser? Para los trujillanos. Para el Departamento de la Libertad va a tener seguridad. Indudablemente
hay más factores, ¿no? Pero al menos de nuestra parte estamos contribuyendo a darle seguridad. Usted sabe que es un sitio con alta tasa de delincuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esto también requiere, y ya lo ha asegurado el gobierno, porque ya anunció que se va a destinar un presupuesto para continuar con esta zona de flagrancias en 2025. Entonces, por lo tanto, tiene que estar ya en la ley de presupuesto que van a presentar en los próximos meses. Efectivamente, hemos hecho gestiones y el señor Premier nos ha ofrecido, y bueno, le ha incluido en el proyecto de presupuesto una suma razonable para seguir implementando, no en todo el país, pero sí al menos aumentar las unidades de flagrancia. Tenemos estos esfuerzos que hace el Poder Judicial para darle celeridad a los procesos. Esto genera también una percepción de seguridad en la ciudadanía, porque ve al delincuente que lo robó el celular y luego lo ve sentenciado, le va a dar esa percepción de seguridad. Sin embargo, los desencuentros entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público poco favor nos hacen, y el desencuentro es evidente, es clarísimo, ya no es como que asolapado, es muy claro, muy evidente. Bueno, lamentablemente hay desencuentros entre las diversas instituciones, lo que no debería existir, sino la unidad. Y yo, hablando de desencuentros, desde acá invoco al Congreso nuevamente a que apruebe la ley del sistema de flagrancia. Este proyecto ya tiene meses esperando y sin embargo no se aprueba. Sin embargo, aprueban otras leyes que van contra la tranquilidad de la ciudadanía, y eso también es evidente. ¿Lo ha percibido usted? ¿Qué normas, por ejemplo, puede usted criticar relatadas por el Congreso? Mire, yo no quiero individualizar, pero sí le digo, me preocupa que se dicten normas que lo único que crean es una polémica, un enfrentamiento académico, político, y no se dicten las normas que necesitamos. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Es que acaso las personas que les cortan los dedos, que los asaltan, no valen la pena que se preocupe, en este caso, el Congreso? Creo que hay que preocuparse. No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean víctimas de la delincuencia de una manera tan espantosa, sea asesinada, mutilada, y las cosas parecieran que hay un cierto desinterés o falta de atención. No quisiera decir esa palabra, pero al menos desinterés o falta de atención es lo menos que le puedo decir, ¿no? Lo que ya es bastante grave, por cierto. Efectivamente, pero coincide con lo que dice la ciudadanía y con lo que siente la ciudadanía en que, por ejemplo, esta ley de crimen organizado favorece a las organizaciones criminales. Usted lo ha dicho bien, está en Trujillo, está en La Libertad, y aquí hay secuestros, mutilan los dedos a los secuestradores, asesinan a los que son secuestrados, hay extorsiones, lanzan dinamita a las viviendas, a las bodegas, a los negocios. O sea, ya la cosa es de terror y vamos para más. Entonces, esta ley de crimen organizado, aprobada por este Congreso, propuesta por Vladimir Cerrón, ¿nos favoreció en algo? ¿Favorece a lograr justicia? Mire, el problema de las últimas leyes es que son cuestionadas porque pareciera que no van en la línea de la lucha contra la criminalidad. Y usted ha dicho algo, nosotros tenemos un problema, que esta criminalidad dejó de ser pues el individuo que solamente te arrancha, no, y se está utilizando explosivos contra colegios, y eso ya se parece al terrorismo. Te amenazan, te secuestran o te ponen explosivos si no pagas un cupo. Entonces necesitamos una reacción de otra manera. Necesitamos incluso que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en esta lucha contra la criminalidad. Y pareciera que eso no se quiere hacer. Está aquí en La Libertad, en Trujillo, y estamos en declaratoria de emergencia. Muchas veces se anunció que el ejército iba a salir. Déjeme decirle que ni un soldado salió. Sí, es cierto, pero ¿qué pasa? Uno de los argumentos que se me da es no tenemos recursos, pero ¿sabe qué? El Estado peruano, y yo diría las autoridades que gobiernan, en este caso el Ejecutivo, no son exactos en esa respuesta, porque ¿qué sucede? Tenemos empresas quebradas donde se van miles de millones de dólares, no solo de dólares, que se podrían utilizar para seguridad ciudadana, para equipar la policía, el ejército, construir más cárceles, etcétera, y se derrocha
y se dice no hay dinero. Entonces, pues eso es contradictorio. Necesitamos que el gobierno, ahí sí voy a ser duro, de una vez deje de subsidiar empresas quebradas y que las privatice, que las liquide, y esos recursos utilizarlos en seguridad ciudadana. Pero también hay que mirar a los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales también tienen recursos que se les ha trasladado y está en la libertad. Empezamos el mes de septiembre y el gobierno regional ni en la municipalidad han invertido en un patrullero, en una moto, no han invertido en laboratorios de la policía, no han reforzado las comisarías. Y revisándoles el avance presupuestal, vamos menos del 39% de avance presupuestal, y en seguridad ciudadana no llegamos ni al 10%. Entonces, ahí también algo no está caminando. Bueno, sí, mi invocación a los gobiernos regionales y locales. ¿Qué pasa? Hay una ley que permite que los gobiernos regionales y locales puedan invertir en seguridad, en infraestructura para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, pareciera que esto no se está dando. En algunos casos sí, pero muy lento. Y también tenemos que invocar al Congreso que este tema de cómo se ejecutan las obras, quizás ser un poco más flexible para que se pueda hacer más rápido esto. Pero sí, los gobiernos regionales y locales están obligados a apoyar la lucha contra la criminalidad. Y me preocupa porque algunos alcaldes todavía piensan que el alcalde es el que se preocupa de los parques y jardines. Sí, se preocupa eso, pero más importante es la seguridad. ¿Qué se necesita en todo caso? Usted habló que debe sacarse a los militares, que esto ya se parece al terrorismo. ¿Qué ley espera usted, por ejemplo, qué leyes esperaría del Congreso para que realmente trabajen y legislen y se la lleven por lo cual fueron elegidos, su dinero a fin de mes? ¿Qué leyes necesita, por ejemplo, desde la perspectiva del presidente del Poder Judicial? Algunos pasos. Más que el presidente del Poder Judicial, un ciudadano preocupado. El ciudadano preocupado le dice, lo primero que tenemos que hacer es aprobar la ley de flagrancia para delitos de flagrancia. Pero hay otros delitos graves. Entonces, para esos otros delitos graves de bandas, de organizaciones criminales grandes, necesitamos una ley especial que empodere a la policía, que permita la intervención de las Fuerzas Armadas y que además tenga medidas muy severas contra estos individuos que pues asolan la población con sus crímenes. También creo que ha llegado la hora de que el Estado peruano se comprometa económicamente a financiar la lucha contra la criminalidad y no diga que no hay recursos, porque los recursos existen. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? No van a salir de cargar más impuestos a la población, porque eso sería abusivo. No, de privatizar o dejar de subsidiar a estas empresas de chatarra que deben ser vendidas. Uno, para que deje de ser una forma que el Estado pierda dinero, y dos, para que ya lo que quede de ese dinero que no se utilice en ellos se pueda utilizar en favor de la seguridad ciudadana y también de la salud. Le cuento, acabamos de estar en una campaña de acción social en Lima, en un lugar que se llama Ticlo Chico, y un total abandono. Estuve en Iquitos, en San Joaquín de Omaguas, un abandono tremendo, y la pregunta es, y todos me dicen, bueno, pero no hay recursos. Pero sí hay recursos hay. Lo que pasa es que no los sabemos administrar. Hay que administrarlos mejor. Para concluir, nos preocupa también algunas acciones que da, por ejemplo, en este caso, el Congreso de la República, pero también la Defensoría, con esta ley de extinción de dominio, ¿no? Ya han presentado una acción de inconstitucionalidad. ¿Le preocupa esto Bueno, el que está a cargo de esto es un destacado magistrado justo en Trujillo, el doctor Luján, pero le digo, yo coincido con el señor Luján en el sentido que este tema de la extinción de dominio tiene un propósito: privar de propiedades ilegales a quienes las han obtenido de una manera pues ilícita, ¿no? Además, cuando la extinción de dominio es sobre grandes propiedades, recursos, pues también les quitas el financiamiento. Entonces sí, yo creo que la posición de Luján, del doctor Luján, mejor dicho, que es magistrado trujillano, que es el encargado del sistema de extinción de dominio en el Poder Judicial, yo la respaldo. Para terminar, ¿qué decirle a la ciudadanía?
en torno a lo que se viene del Poder Judicial. Sabemos que le quedan ya algunos meses, está dinamizando su labor, está de alguna manera pues también garantizando que continúe. No es que se va y viene otro y empieza, no, la idea es garantizar que todos estos proyectos, estos procesos continúen, ¿no? Yo espero que el próximo presidente continúe con el tema de la flagrancia, pero decirle a la ciudadanía que nosotros estamos convencidos que se puede luchar contra la delincuencia y se le puede derrotar, pero para eso necesitamos juntarnos todos, los involucrados, policía, Ministerio Público, Defensa, el INPE, necesitamos más cárceles, también dicho ese paso, y el Estado peruano, el Poder Ejecutivo tiene que de una vez por todas cambiar esa actitud de decir no hay recursos, porque los recursos deben venir de la privatización o liquidación, porque de repente ya no es posible privatizar, sino simplemente liquidar empresas quebradas que nos drenan presupuesto. Ese presupuesto es el presupuesto que necesita el Perú para implementar la seguridad, y no solo la seguridad, la salud. Los centros de salud están muy poco abastecidos y a veces en pésimas condiciones. Pues bien, necesitamos ahí las comisarías. Yo me he tomado la molestia de visitar comisarías, ya no le voy a decir ni los nombres, que están cubiertos el techo con unos calaminas viejas, donde a los policías se les filtra el agua. Todo eso hay dinero. El dinero viene de esas áreas. Efectivamente, no se equivoca. Acá usted debe conocer el restaurante Doña Peta, un restaurante muy tradicional. Y la comisaría de la jurisdicción es la comisaría del Alambre. El restaurante Doña Peta está a una cuadra del local, de la sede principal del Ministerio Público, está a pocas cuadras de la Plaza de Armas. La comisaría del Alambre cubre desde La Esperanza hasta Víctor Larco, toda esa zona. Solo tiene 4 patrulleros y una moto. Y solo tiene 90 efectivos. De esos 90, 10 están de vacaciones. Y de ahí tienen que distribuirse por turnos para cubrir toda esa zona. Entonces, lo que usted está reflejando en una parte del país, nosotros acá lo vivimos. Así que hay muchísimo que hacer. Doctor Arévalo, pero también está el tema de la corrupción. ¿Qué tan difícil es investigar y condenar en el caso del Poder Judicial cuando enfrentas al poder? Yo creo que, si bien es cierto que investiga es el Ministerio Público y quien juzga es el Poder Judicial, estos juicios, estas investigaciones están siendo demasiado largas. Y entonces sucede que la población tiene una sensación de impunidad. Pues hace años que se está tramitando esto y no pasa nada, ¿no? Yo pienso que en un momento se va a sentenciar, pero el problema es que no puedes pasarte en investigaciones 10 años. Y por último, por una cuestión de respeto a la dignidad de la persona humana, porque muchos de los investigados pueden ser inocentes, no puede vivir investigado. Usted no puede vivir investigado 20 años, pues, ¿no? Eso es una tortura psicológica. Si eres culpable, que te condenen, y si eres inocente, que te absuelvan. Pero lo que no puede suceder, y eso es lo que a mí me causa cierta indignación, que hay personas que tiene 20 años de proceso, tiene 15 años de proceso, tiene impedimento de salida, le ha llegado la ancianidad y no se sabe qué va a pasar con ellos. Eso es increíble, eso está pasando acá, es increíble. Para terminar, Valdemar Cerrón, un nuevo proyecto más contra la ciudadanía y en favor de la delincuencia, pero ahora tratando de debilitar al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque quieren dar esa potestad para que los fiscalicen, doctor. Bueno, yo ya me he pronunciado sobre ese proyecto, que es totalmente inconstitucional y que la verdad creo que su destino, yo espero que detrás no haya más que la voluntad de un grupo de personas. No creo, porque el Congreso, el señor presidente del Congreso ya se ha deslindado de esto, pero de un grupo de personas que han presentado un proyecto totalmente ilegal y cuyo único destino es el archivo. Ahora lo hemos dicho, que en el supuesto negado que el Congreso aprobara, pediríamos a la señora Presidenta de la República que lo observe, pero yo creo que no se va a llegar a eso. ¿Qué hay detrás de este proyecto, cree usted? ¿Debilitarlos? Bueno, yo creo que si nosotros, los fiscales, investigan y nosotros juzgamos, y personas que son investigadas son las que presentan este proyecto, ¿cómo sería la situación? O sea, que nos investiguen, que nos evalúen,
quienes nos fiscalicen, quienes están investigados. Creo que el razonamiento es evidente, ¿no? Doctor Javier Arévalo, le agradezco muchísimo por estos minutos y nada, pues regrese a Trujillo, siga fiscalizando la unidad de flagrancia, esperemos que lleguen los fiscales y que se habiliten los laboratorios de la Policía Nacional para que esto se siga pues acelerando y se siga condenando a más personas. Muchas gracias a usted, y la próxima vez que venga espero que ustedes estén presentes y encontremos ya la unidad totalmente implementada, sobre todo con el Ministerio Público y con Medicina Legal. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Javier Arévalo estuvo con nosotros, presidente del Poder Judicial.